Muy buenos días, hermanos y amigos. Que el Señor Jesucristo los bendiga y los guarde. Hoy vamos a hablar de un personaje interesante y para mí alguien de quien tenemos mucho que aprender. Se trata del apóstol Pedro. Pedro no era un hombre sofisticado. Sabemos que era un pescador, pero era un hombre que cuando hablaba decía lo que pensaba a boca de jarro. Y eso es lo que hace de este personaje un hombre interesante, un hombre honesto, abierto, transparente, emocional. Y por eso muchos de nosotros nos identificamos con él. El título del mensaje es Pedro la Roca. Y vamos a ver algunas cualidades del apóstol Pedro. Primero, Pedro era un hombre inteligente, un hombre que seguía a Jesús, que reflexionaba sobre sus enseñanzas y que hacía preguntas importantes como, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Con qué frecuencia pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Quién es el que te ha de entregar? ¿Por qué no te puedo seguir? Pedro siempre estaba reflexionando sobre las enseñanzas de Jesús. Era un hombre de sentimientos profundos, lleno de emociones. Un hombre que le dice a Jesús, yo doy mi vida por ti. Y más tarde lo vemos en su noche más oscura, sollozando, porque no quería seguir a Jesús cuando llegó el momento. Pedro era un hombre leal que vendió sus barcos y se comprometió a seguir a Jesús. Su lealtad se ve la noche del arresto de Jesús cuando él sacó su espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. También tuvo momentos en los que cometió errores de juicio, al igual que lo hacemos nosotros. Sin embargo, vemos a Pedro al final de su vida sirviendo a Cristo y la tradición nos dice que fue crucificado cabeza abajo a causa de su amor por Cristo. Pedro también era un hombre débil, al igual que nosotros. Pedro tuvo sus puntos fuertes y sus debilidades. Y es hermoso ver cómo Jesús tomó a este hombre y lo moldeó en una roca sólida. Este hombre me agrada porque se parece tanto a nosotros. Comete los mismos errores y sus arrebatos emocionales han sido escritos para que podamos mirar. ¿Qué vio Jesús en Pedro? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 40 al 42, vemos que Jesús mismo seleccionó a sus discípulos. Andrés era hermano de Pedro y él fue el primero en responder al llamado de Jesús. Andrés va y busca a su hermano Simón Pedro y le dijo en el versículo 41, hemos hallado al Mesías. Y luego en el versículo 42 dice, y lo trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Juan nos dice que Jesús miró, y no es una simple mirada, sino una mirada penetrante. Podríamos decir que miró a través de él. Jesús cambió su nombre a Cefas, una palabra aramea que significa roca. La forma aramea se tradujo en forma griega Petros, Pedro. Petros es un pedazo o fragmento de roca o piedra. Jesús miró a Pedro con un penetrante conocimiento de él y vio lo que Pedro llegaría a ser y dijo, aquí está un pedazo de roca. Aquí hay una piedra tosca que se puede pulir y transformar en algo fuerte y hermoso. Pedro comienza una nueva vida y se convierte en un hombre nuevo que necesita un hombre nuevo. Jesús ve lo que un hombre puede llegar a ser
Y eso no quiere decir que Jesús no ve los fracasos y las deficiencias de Pedro. Jesús estaba diciéndole a Pedro, yo te voy a transformar en alguien que no eres. Y de todos los discípulos, quizás Pedro era el menos indicado. Pero cuando Jesús hace su obra en él, Pedro se mantuvo estable como una roca. De la misma manera, cuando Jesús viene a nosotros y nos mira, ve una piedra en bruto. Él ve nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ve lo vulnerable que somos, pero Jesús cree en nosotros. Aun cuando nadie más vea ningún potencial, aun cuando ni nosotros mismos creemos en nosotros. Cristo nunca renunció a Pedro y tampoco se da por vencido con nosotros. Jesús cree en ti porque Él es capaz de hacerte exactamente lo que tú no eres. Hubo un tiempo cuando la enseñanza de Jesús no le gustaba a los que le oían y muchos de sus discípulos ya no andaban con Él. Y Jesús les dice en Juan capítulo 6, verso 67, ¿quiera acaso iros también ustedes? Simón Pedro viene al rescate y le dice en los versículos 68 y 69, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es Pedro, un hombre con una capacidad expresiva que hace que nuestros corazones se fortalezcan. Cuando Jesús ve a una persona, ve lo que nosotros no podemos ver. Nosotros tendemos a ver solo lo feo, lo negativo que el pecado ha hecho en su vida. Jesús ve lo que puede hacer su gracia y su poder. Él ve lo que podemos llegar a ser en su gracia. Jesús trabaja con un pedazo de barro hasta que se convierte en un instrumento que puede utilizar en su reino. Él está comprometido con el crecimiento espiritual de esa persona. El crecimiento espiritual es lento y no siempre estable. Sin embargo, Jesús es paciente con nosotros. Seguir a Jesús implica mirar hacia la cruz. Exige que muramos a nosotros mismos y morir a sí mismo nunca es fácil. Pero no hay un crecimiento en la vida espiritual hasta que aceptemos este principio en nuestras vidas. Nosotros tenemos que morirnos una y otra vez. Es una muerte diaria de los intereses propios y del egoísmo. Una de las cosas importantes que Pedro tuvo que aprender fue a esperar en Dios. Siempre estaba adelantándose al Señor, queriendo hacer las cosas a su manera, en sus propias fuerzas. Jesús llevó a Pedro y le enseñó la paciencia de esperar en Dios. Le mostró su soberanía. Jesús vio lo que quería pulir en Pedro y lo hizo exactamente lo que él no era, una roca sólida. Hermanos, amados, amigos, de la misma manera, Cristo viene a nosotros y nos despoja de cada uno de todos nuestros títulos falsos y nos enseña a esperar en Él, a confiar en Él. El Señor quiere convertirte, al igual que Pedro, en una roca sólida y espera que como Pedro podamos decir, sí, Señor, tú sabes que te amo. Amén. Dios los bendiga y los espero la próxima semana.